días a todos. Bueno, para los que no saben, ellos son Silvia y Alejandro Freire. Ellos son miembros de nuestra iglesia y tal vez algunos se pregunten por qué nunca los vi. Bueno, y el motivo es porque ellos no viven acá en Argentina, viven en Mozambique, ¿sí? Ellos son misioneros, ellos anuncian el mensaje del Señor en Mozambique. Hoy tenemos el privilegio de tenerlos con nosotros y hace más de 15 años ya que están en Mozambique. 17 años hace que ellos viven allá. Actualmente están con un proyecto donde capacitan alfabetizadores, sí, y ese es el medio que usan para que otros conozcan a Cristo, ¿no? Ahí en el sur de África. Y bueno, hay una época del año donde en Mozambique hay muchas lluvias, lo cual no permite que la tarea se lleve a cabo de forma regular, y por eso ellos están ahora acá en la Argentina, visitan otras iglesias también para contar su testimonio, pero bueno, hoy tenemos el lujo de que estén acá con nosotros. Sí. Bueno, y antes de orar por ellos, hoy Alejandro va a compartir el mensaje. Silvia, no sé si querés decir algo. Sí. Bueno, paz, hermanos. Buenos días. La verdad que para nosotros es un privilegio siempre que venimos a Argentina y poder visitarlos, compartir con ustedes este culto de adoración a nuestro Dios juntos, que tanto extrañamos en Mozambique. Pero bueno, quería agradecerles infinitamente por todos estos años que nos estuvieron acompañando, tanto en oración, en apoyo, y que siempre estuvieron ahí, no soltaron la cuerda, y la verdad que nos basamos en eso, que realmente todos somos, nosotros decimos los Freire en Mozambique, todos estamos allá. Por ahí nosotros somos los pies que estamos, pero en realidad la iglesia nos acompaña y está con nosotros. Y bueno, quería tener esta oportunidad de agradecerles una vez más a cada uno de ustedes. Y bueno, espero que sea de bendición lo que van a poder ver y escuchar la palabra. Bueno, nosotros también los extrañamos, pero nos alegra que estén cumpliendo la misión, ¿no? que el Señor les encomendó. Oramos. Señor, te damos tantas gracias porque sos el mismo Dios acá en Argentina, en África y en todos los lugares del mundo, porque vos tenés el deseo de tocar cada corazón, Señor, de que cada persona esté a tus pies. Yo te pido que bendiga, Señor, la misión de Alejandro y Silvia y la misión que tiene tu iglesia, Señor, de llevar este mensaje a los demás. Y hoy en especial te pido que tu Espíritu, Señor, lo llene a Alejandro para que pueda compartir con nosotros eso que vos nos querés decir y que ese mensaje, Señor, tu palabra nos ponga más cerca de tu corazón, nos haga más reverentes, Señor, a vos y más obedientes también. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Me uno al agradecimiento de mi esposa, por supuesto. No hay nada más lindo para un misionero que ver iglesias comprometidas con la misión, iglesias que aman la misión, porque si nosotros podemos leer la Biblia y podemos ver que desde el principio hasta el fin de la Biblia hay una misión. Hay una misión de diferentes personajes, pero siempre con una misión. Y si yo pregunto, levante la mano aquí, los que son misioneros, seguro que no van a levantar las manos. Pero ¿saben una cosa? Todos y cada uno de nosotros tenemos una misión. Porque Dios nos llamó a hacer discípulos a todas las naciones, bautizarlos y enseñarles que guarden las cosas que nos ha mandado. Por eso, seguramente sería bueno que todos digamos, todos somos misioneros. La diferencia que nosotros somos misioneros transculturales tal vez, pero todos somos misioneros. Y antes de traer la palabra quería compartir con ustedes un video que muestra, pueden escuchar también el sonido, muestra un poco un resumen Pemba, de la tarea. capital de Cabo Delgado, la provincia más al norte de Mozambique.
Aquí es donde el Señor nos llamó a servirle en estos últimos 7 años. ¿Nos acompañan a recorrer las tareas que realizamos juntos? Pueblos que leen, este ministerio está abocado a la capacitación de alfabetizadores locales para que puedan alfabetizar a su propia comunidad en su lengua materna y de esa manera puedan leer y comprender la palabra de Dios ya traducida. Pueblos que leen llega a los barrios más carenciados donde no hay escuelas y solo se puede entrar a pie. Se puede ver más analfabetismo en los adultos y allí es donde comienza la tarea de alfabetización. Entramos a los campos de desplazados por causa del terrorismo islámico y muchos de ellos, en su mayoría musulmanes, se inscriben para aprovechar el tiempo, realizando los programas debajo de árboles de mango y otros programas se abren en templos cristianos. Aprenden a escribir, a leer y la mayoría de ellos nunca han podido ir a la escuela. Y podemos ver el esfuerzo que hacen siendo casi todos ellos de avanzada edad. Al finalizar el curso, que tiene una duración de 6 meses, los alumnos aprobados reciben un Nuevo Testamento en la lengua materna, algunos libritos con historias bíblicas y su tan anhelado certificado. Y expresan su alegría a la manera africana. Discipulado y enseñanza de la palabra de Dios. Ministerio que apunta al conocimiento del Señor y la importancia de la obediencia en busca de una iglesia fuerte y preparada para los tiempos que vivimos. Y llegamos al final de este recorrido con las mamás de la iglesia donde nos congregamos,
adorando a nuestro magnífico Dios. Bueno, damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de poder llevar adelante estos ministerios allí en el norte de Mozambique. Es importante saber que el norte de Mozambique está viviendo por momentos difíciles debido al terrorismo de Estado, de grupos islámicos y algunos problemas sociales también que hacen mucho daño a la población. Y necesitamos una iglesia fuerte. Necesitamos una iglesia fuerte que dé testimonio, que pueda ser instrumento de fe, de obediencia, pero también de amor y de misericordia en medio de ese pueblo. Y si ustedes observaron un poco el último versículo del profeta Oseas, decía Dios a través del profeta: mi pueblo ha sido destruido porque le ha faltado conocimiento. Y nosotros no queremos que la iglesia sea destruida porque le falta conocimiento. Estamos viviendo tiempos difíciles, todo lo podemos corroborar día a día, ¿no? Solo basta prender algún noticiero para ver cómo la maldad, cómo la desidia, cómo la violencia y cómo todo lo que está ocurriendo está dañando la vida de las personas. Y son todas situaciones que están plasmadas también aquí en la Biblia, que iban a acontecer, que van a seguir aconteciendo y que cada vez van a ser peores. Por tanto, la iglesia tiene que estar fuerte, hermanos. Yo agradezco a Dios por esta iglesia que está comprometida con el estudio de la palabra de Dios. Tenemos que aprender la palabra de Dios para conocerla a la palabra y a través de ella conocer más a Dios. Y de esa manera vamos a ser una iglesia fuerte. De esa manera vamos a ser una iglesia fuerte que va a soportar las cosas que van a venir, porque sabemos que van a venir. La Biblia está llena de promesas que ya se cumplieron, pero hay promesas que aún no se cumplieron. Y si se cumplieron las anteriores, ¿por qué vamos a dudar que se van a cumplir las posteriores? Y las promesas que vienen, si bien la gran promesa es la venida de Jesús que todos estamos esperando, va a traer consigo ciertas situaciones, persecución y demás cosas. Y eso va a empezar nosotros no lo vivimos, hermanos, no lo vivimos acá. Gracias a Dios, Mozambique sigue siendo un país libre en cuanto a la religión. Aunque hay muchos musulmanes, uno puede predicar libremente, pero va a llegar el tiempo de la persecución también para la iglesia y tenemos que estar preparados. Hermanos, hay en Mozambique una gran cantidad de profetas que están apareciendo, que están saliendo de la tierra así de repente. Hay una gran cantidad de apóstoles modernos que nada tienen que ver con los verdaderos apóstoles. Y todos ellos les hacen daño a la iglesia. Porque la iglesia, en cuanto ve una persona que se paró atrás de un púlpito, por el simple hecho de que se paró atrás de un púlpito, ya van a levantar la mano y van a decir gloria a Dios y amén a todo lo que ellos digan. Y muchas veces están enseñando cosas tremendas. La única manera, esto lo transmito también allá, la única manera de impedir que nos engañen es conociendo la palabra de Dios. Es la única manera, no hay otra, hermanos. Por tanto, yo los animo, como animo a la iglesia de Mozambique, a que estudien la palabra. Estudien la palabra. No se queden con el simple hecho de estoy haciendo una lectura diaria de la palabra. No, medite en la palabra. Capaz le toma unos minutos más, pero meditar en la palabra nos sirve para escuchar verdaderamente la voz de Dios
y para saber lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, en qué podemos ayudarlo, en qué podemos colaborar con la tarea que Él está haciendo. Todos los ministerios que Dios nos propuso en estos últimos años tienen que ver con el conocimiento. Porque la palabra, la alfabetización, nosotros capacitamos alfabetizadores locales en las lenguas maternas. Mozambique se habla oficialmente el portugués. Nosotros nos comunicamos en portugués, pero cada tribu tiene su lengua. Y en el norte, donde nosotros estamos, predominan 3 lenguas, que son el Makua, el Makonde y el Muaní, que son 3 tribus diferentes, pero un Makua no entiende lo que habla un Makonde, y un Makonde no entiende lo que habla un Muaní, y así. Entonces, nuestra preocupación es que si las personas no fueron a la escuela, en la escuela se aprende el portugués, que es la lengua oficial. Si las personas no fueron a la escuela, no comprenden bien el portugués. Y si no comprenden bien el portugués, es difícil que comprendan las predicaciones, por ejemplo, o lo que las Biblias en portugués dicen. Y eso nos preocupó. ¿Por qué? Porque tanto en Makua, Makonde o Muaní ya hay en Nuevo Testamento y en algunos casos la Biblia entera traducidas a sus lenguas maternas. Pero ellos no la saben leer. No la saben leer porque es una lengua oral y porque para que la sepan leer hay que alfabetizarlos. Y no hay programas de alfabetización, solo hay programas de traducción. Aunque le parezca mentira, hay muchos programas de traducción que se dedican a traducir la Biblia y después hacen grandes ceremonias diciendo, ya traducimos la Biblia ya está, vamos a entregar la Biblia a todos los hermanos acá. Y cuando le entregan la Biblia, los hermanos no la saben leer. Entonces, esa preocupación nos trajo el Señor, por lo cual nosotros nos capacitamos y volvimos al campo para poder abrir programas de alfabetización en sus lenguas. ¿Cuál es la ventaja? Que si ellos aprenden a leer en su lengua, la palabra de Dios la van a comprender verdaderamente. Porque es una lengua que ya la comprenden, que ya la saben hablar y que no hay que enseñársela. Entonces van a comprender. Ese es nuestro objetivo principal. Si bien la alfabetización trae muchos beneficios más para la vida de las personas, el beneficio principal para nosotros es que puedan leer la palabra de Dios en sus lenguas. Y lo estamos consiguiendo gracias a esos programas de alfabetización. Y están modificando sus vidas y están entendiendo cosas que antes no entendían. Y eso es muy interesante. Hermano, nosotros tenemos la Biblia en castellano, y pienso que acá, salvo que haya alguna persona de otros países que no hablen español, todos estamos leyendo en nuestra lengua materna. Pero imagínense si ustedes van a China, van a Japón o van a Mozambique. A nosotros nos tocó aprender el portugués. Es mucho más fácil para una persona que habla castellano o español aprender el portugués. Pero, sin embargo, lo tuvimos que aprender. Y es nuestra segunda lengua ahora. Y nosotros allá nos manejamos con la segunda lengua. Y créanme, hermanos, que cuando nosotros escuchamos una predicación en portugués, no nos moviliza tanto el corazón como cuando la escuchamos en español, que es nuestra lengua materna. Y cuando a mí me toca preparar un mensaje o a mi esposa le toca preparar un estudio para las mujeres, lo hacemos en español y después lo traducimos al portugués para enseñarlo, pero en nuestra primera lengua. La lengua materna es la que nos ayuda a comprender. Y no hay nada más importante que comprender. Hay tres aspectos importantes en todo tipo de educación, no solo en la educación bíblica, que son la comprensión, la aceptación y la puesta en práctica. Son 3 cosas que van juntas. Si yo no comprendo lo que estoy leyendo, no lo voy a poder poner en práctica. Si yo comprendo lo que estoy leyendo pero no lo acepto, tampoco lo voy a poder poner en práctica. Y si yo comprendo y acepto pero no lo pongo en práctica, esa educación tampoco valió la pena.
Por tanto, son tres cosas que van juntas. Si nos preocupamos nosotros de que las personas que van a acercarse a los programas de alfabetización comprendan lo que están leyendo. Es fácil leer sin comprender porque solo hace falta conocer la fonética. Nosotros podemos conocer la fonética de cualquier lengua del mundo y podemos leer, pero no entendemos lo que dice. Y eso es lo que pasa a veces con algunas personas. Entonces, lo que nos preocupa es que comprendan lo que están leyendo. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a movilizarnos para que esa comprensión se lleve a cabo. Y en las evaluaciones que hacemos, tratamos de obtener esa comprensión de lo que se está leyendo. Y eso ocurre naturalmente, la idea de la necesidad de comprender. Y hay algo que va relacionado íntimamente con la comprensión y con el conocimiento, que son las preguntas. Hacer preguntas. Cuando uno lee algo, bueno, le hacemos preguntas sobre lo que está leyendo para comprobar si realmente entendió o no lo que estaba leyendo. Y las preguntas son muy importantes, hermanos. Ustedes saben que los niños, hay una edad de sus vidas que es la edad de los por qué, le dicen, ¿no? Algunos, que se la pasan diciendo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ellos inconscientemente lo que están haciendo es preparando una base de conocimientos en su cabeza, en su mente, para que después, a través de la primaria, la secundaria, la universidad, si llegan, vayan construyendo su propio conocimiento y su inteligencia. Por tanto, es importante responderle también a los niños cuando preguntan. Pero siempre es importante la pregunta. La pregunta siempre trae algo. La pregunta siempre conlleva una instrucción, una enseñanza y también una evaluación, ¿no? Los profesores, cuando terminan un tema, ¿qué hacen? Hacen una prueba con preguntas para ver si aprendieron, ¿no? Entonces, las preguntas son importantes. Podemos hablar mucho de las preguntas porque nosotros fuimos a Perú a hacer un curso de un año para estudiar sobre alfabetización en lengua materna y uno de los puntos principales era aprender las preguntas, cómo preguntar y qué tipos de preguntas hay, de análisis, de un montón de preguntas que es un tema muy técnico que no vale la pena. Pero sí podemos decir a grandes rasgos que existen preguntas cerradas, que son aquellas cuya respuesta puede ser sí o no, que esas no sirven mucho para reconocer si una persona entendió o no. No vale la pena hacer ese tipo de preguntas. Las preguntas abiertas, que son las que requieren de una respuesta un poco más amplia. Si a ustedes mañana los para alguien en la calle y le pregunta, ¿fuiste a la iglesia el domingo? Ustedes con decir sí, ya está, no necesitan más. Pero si le preguntan, ¿por qué vas a la iglesia los domingos? Entonces ahí uno no puede decir por qué sí. Ahí tiene que dar una explicación. Por tanto, las preguntas abiertas son las que usamos nosotros para tratar de lograr ver la comprensión de los textos. Pero hay unas preguntas específicas, que son las preguntas retóricas. Las preguntas del que las hace no está esperando una respuesta, o no le interesa tanto la respuesta, sino hacer pensar a las personas que están recibiendo esa pregunta. Y de esas preguntas retóricas, también es muy interesante ver que la Biblia tiene muchas de esas preguntas. Hay muchas preguntas en la Biblia que nos ayudan también a comprender o a entender si nosotros también comprendemos cuál es nuestra postura ante nuestro Dios, ante nuestro Padre, ante nuestro Señor y Salvador. Y podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en Juan capítulo 6 vemos que Jesús, después de esas predicaciones, ¿no? Después de esas predicaciones fuertes que él acostumbraba a tener, muchos de sus seguidores empezaron a abandonarlo. Se empezaron a ir. Y Jesús, estando los 12 discípulos ahí, les pregunta, ¿acaso ustedes quieren irse también? Él no estaba esperando una respuesta. Él lo que quería también, además de que estaba
el impulsivo de Pedro, que enseguida respondió, no, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Siempre tenía una respuesta acorde, Pedro, ¿no? Pero lo que a él le interesaba era hacerlos pensar. ¿Por qué se habrán ido ellos? ¿Es duro el mensaje? ¿Puedo aguantarlo? ¿Puedo seguir con esto o no? ¿No? Entonces, esa puede ser un ejemplo. O, un poco más duro fue cuando en Mateo capítulo 17, los discípulos no habían conseguido expulsar un demonio y Jesús dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo he de soportar? Dos preguntas que no requerían una respuesta. Él no estaba esperando, y bueno, una fecha. No, él lo que estaba haciéndole pensar de que ellos no estaban realmente llevando a cabo todas las enseñanzas que habían recibido durante esos años. Y tenemos aquel pasaje tan hermoso para mí, por lo menos, en Juan 21, donde Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ya todos conocemos, ¿no? Y lo repite durante 3 veces, y si bien en el griego se usan diferentes palabras para el tipo de amor, ¿no? Pero la reiteración de una pregunta la convierte en una pregunta retórica. La hace pensar a la persona, ¿por qué me está? ¿No? Si mi esposa me pregunta si la amo, y después me vuelve a preguntar, y después me vuelve a preguntar, en el mismo momento yo digo, bueno, alguna macana me habré mandado, porque ya con decirle, sí, te amo, ya está, ya ella se quedaría tranquila, pero no se quedó tranquila. Entonces, esa reiteración también nos muestra esa retórica, ¿no? Entonces, esas preguntas nos ayudan también a comprender. Y los invito a ir al libro de Malaquías, al último profeta del Antiguo Testamento, al último de los profetas menores. Creo que es el profeta menor más fácil de encontrar. Si yo le digo Abdías o le digo Joel o algunas cosas así, van a empezar a buscar en el índice rápidamente. Pero digamos que Malaquías es el libro que acaba, ¿no? Que cierra el canon del Antiguo Testamento para nosotros los cristianos, ¿no? Los hebreos tienen ellos comienzan con la Torá, después tienen los profetas y terminan con los escritos. Pero bueno, para nosotros Malaquías es el último de los profetas. Malaquías significa mi mensajero, y si bien no da datos datos exactos, nombrando reyes y esas cosas como no con otros profetas, a través de ciertos pasajes podemos deducir que Malaquías vivió post-exílico, después del exilio, después de los 70 años que el pueblo de Israel sufrió de castigo en Babilonia, en tiempos de Nehemías y de Esdras sería. Porque hablan de un templo ya reconstruido, del culto también ya restablecido. Entonces da a entender un poco eso, ¿no? 70 años de cautiverio. Lo decimos fácil, pero ustedes se puso a pensar lo que son 70 años. Es una vida, es una vida. Hay personas que fueron cautivos y murieron en el cautiverio. Hay personas que nacieron en el cautiverio y murieron tal vez en el cautiverio. Y hay otras que nacieron y volvieron a una Jerusalén que nunca habían conocido, ni sabían de qué se trataba. Y hay otras que como nacieron en el cautiverio ya se quedaron en el cautiverio y vivieron en Babilonia todo el tiempo. O sea, hay muchas cosas que acontecieron en ese tiempo. Pero hay algo importante. Cuando regresaron, se reconstruyó el templo, se restableció el culto, y el pueblo estaba emocionado al principio. Podemos ver en el libro de Nehemías cómo Esdras se pone a leer la palabra y el pueblo lloraba, porque después de tantos años estaban en su tierra y estaban escuchando la palabra de Dios. Sin embargo, eso no duró mucho. Enseguida desobedecieron, comenzó la idolatría, y es un círculo vicioso que se dio a través de todo el Antiguo Testamento. Vemos un pueblo que es bendecido, un pueblo que anda bien un poco de tiempo, cae en pecado, Dios lo castiga, ellos se arrepienten, Dios en su misericordia los vuelve a bendecir, y así se va repitiendo.
En el colegio teológico muchos me decían, ¿cómo puede ser, profesor, que el pueblo de Israel, después de todo lo que vio, de todo lo que hacía Dios, caigan en pecado otra vez? Yo le decía, nosotros somos el pueblo de Israel. Nosotros también caemos en pecado. Después de todo lo que Dios hace en nuestra vida, nosotros también caemos en pecado. No nos asombremos, sino que tratemos de andar en santidad. Tratemos de luchar con el pecado y andar en el camino. Así que bueno, el pueblo desobediente, aún después del cautiverio, vuelve a caer en pecado y Dios comienza a enojarse nuevamente por enésima vez y comienza a escribir a través de este profeta un libro que tiene un total de 23 preguntas, donde Dios le pregunta al pueblo, preguntas en su mayoría retóricas, para hacerlos pensar por qué está enojado Dios. Aunque ellos sí lo sabían, pero se hacían los que no lo sabían. Fíjense cómo empieza, ¿no? Después de decir palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías, dice Jehová, yo os he amado. Yo os he amado, dice. Hay ahí una expresión de tristeza de Dios, porque yo los amé y me vuelven a fallar. Otra vez me vuelven a fallar. Y lo más terrible de todo, fíjese lo que le responde el pueblo. ¿En qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? ¿Alguno de ustedes tiene la valentía o el tupé de decirle a Dios, ¿en qué me amaste? Imposible. Si cada uno de nosotros podemos hacer una lista enorme de bendiciones y de todo lo que Dios hizo en nuestra vida, inmerecidamente, porque seguimos pecando, pero Él sigue con su misericordia. Pero vamos al versículo 6, capítulo 1, versículo 6 de Malaquías. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, dice Jehová, ¿dónde está mi honra? Ahí viene una primera pregunta. Estas preguntas Dios se las hace a los sacerdotes. Bueno, debo decirle, hermanos, que a partir del nuevo pacto, cada uno de nosotros somos sacerdotes. No es que se las está haciendo al pastor y a los líderes. A cada uno de nosotros nos está haciendo esa pregunta. Por tanto, cada uno de nosotros tenemos que responderla. Si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Es muy fácil decir Padre Celestial, Padre mío, oh Padre, pero ¿realmente lo estamos respetando como Padre? Hay algo que está en los mandamientos que dice honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuánta más honra merece, porque está hablando de los padres biológicos en ese caso, cuánta más honra va a merecer el Padre Celestial, aquel que creó los cielos y la tierra y que está en control de todas las cosas y que nos ama y que nos llamó para servirle? ¿Cuánto más honra? Sin embargo, parece que el pueblo no lo honraba. Miren, hermanos, yo cuando era chico, hace muchos años atrás, a veces me mandaba alguna macana y mi madre me decía, ya vas a ver cuando venga tu padre. Ya eso era el primer sopapo, ¿no? Era decir, la que me espera. Entonces a partir de ahí empezaba a hacer buena letra hasta que venga mi padre para ver si mi madre se olvidaba de contarle a mi padre lo que había hecho, ¿no? Pero había un respeto, porque no era miedo, mi padre no era golpeador. Simplemente había un respeto especial por el padre, por la cabeza de la familia. Cosa que, lamentablemente, desde mi punto de vista, se está perdiendo un poco. Se está perdiendo un poco en las familias modernas. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema porque es muy escabroso. Pero ahí empieza la primera pregunta. Después dice, y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Otra palabra que usamos muy fácilmente, la palabra Señor. Sí, Señor, en el nombre del Señor. Y estamos todo el tiempo hablando Señor y a veces no entendemos el verdadero significado de lo que implica
llamar a alguien Señor. Si vamos a las acepciones, entre las acepciones estaba dueño, ¿no? Dueño. Si decimos que Jesús es el Señor de mi vida, si Dios es el Señor de mi vida, es el dueño de mi vida. Y si es el dueño de mi vida, no hay reproche posible. No, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó esto a mi madre? ¿Por qué le pasó esto a mi hijo? Porque eres mi Señor. Y porque todo lo que tú hagas es para bien nuestro, aunque no lo entendamos. El Señor antes era el dueño del esclavo, ¿no? El dueño del siervo. Y el dueño del siervo podía hacer lo que quiera con la vida del siervo. Podía hacer lo que quiera. No había forma no había juicio de ningún tipo. Pero nosotros muchas veces le estamos reprochando al Señor. Y perdemos ese temor. Que vuelvo a repetir, como me pasaba a mí con mi padre, no era el temor del terror o el miedo, sino era un temor reverente, un temor de respeto. Yo allá en Mozambique les doy el ejemplo. Cuando hablo del temor les digo, imagínense, estamos aquí en el culto y que por la puerta entra un león. ¿Qué van a hacer ustedes? Y primero se empiezan a reír y después dicen, y yo salgo corriendo, y yo me quedo duro, y qué sé yo. O sea, son las reacciones ante el miedo, ante el temor. Bueno, eso no es lo que nos pide Dios. Ante Él, ante su presencia, no nos pide ni que corramos, ni nos quedemos duros, sino que lo reverenciemos. En ese mismo contexto después le digo, y si entra el Señor por la puerta, ¿qué van a hacer ustedes? Tenemos que postrarnos a sus pies. Por reverencia simplemente. Ese es el temor que Dios nos pide. Y es interesante también que yo doy clases de educación cristiana en el colegio teológico y cuando hablamos de la enseñanza sobre Jesucristo, lo más importante es que los alumnos reconozcan que Jesús es nuestro Señor y Salvador, ¿no? Sí, pero yo les cuento eso, les digo, miren, Señor significa esto. Señor implica esto, que es el dueño de nuestra vida y tenemos que aceptar todo de parte de Él. Cuando llega el momento de la prueba, hago el examen y una de las preguntas es esa, y todos, casi el 90% me responden, es el Salvador de mi vida. Nadie pone el Señor. Inconscientemente, porque yo creo que es inconscientemente, ellos sienten una carga muy grande en poner que es el Señor de mi vida. Aunque lo están diciendo, al ponerlo, es el Salvador, sí, la salvación es por gracia, es un don de Dios, no tenemos que hacer mucho esfuerzo, solo creer en Dios, aceptarlo con todo lo que va a hacer en nuestra vida, pero que sea nuestro Señor implica un esfuerzo de nuestra parte, implica muchas cosas. Así que eso después, cuando llega a entregar la prueba, nos reímos mucho y hablamos un poco sobre ese tema. Y hay una tercera pregunta ya en el versículo 8. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Aquí ya está hablando de la mala praxis de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que cuidar que todo se lleve a cabo conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en el Antiguo Testamento decía que había que entregar para el sacrificio animales de cierta manera, y ya últimamente el pueblo decía, bueno, vamos a dar, agarrá cualquiera y entregalo para el sacrificio. En el nuevo pacto nosotros no tenemos que entregar animales, pero la palabra dice que debemos entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Por tanto, tenemos que preocuparnos de que nuestra vida y nuestros cuerpos sean santos y agradables a nuestro Dios para realizar esa verdadera entrega. Estas 3 preguntas, no voy a hablar por supuesto de las 23 preguntas, no olvídense, porque ya los ravioles se van a pasar, ¿no? Pero sí quería, y les animo a que sigan leyendo el libro de Malaquías,
y que esas preguntas se las hagan a ustedes mismos. Háganselas a ustedes mismos. ¿Cómo es? ¿Dónde está Dios en mi vida? Permítanme terminar con una ilustración, que tal vez alguno la conoce. Había un profesor, cierto día, y estaban todos los alumnos ahí en su aula, y el profesor dice, presten atención. Bueno, van a tener que tener un poco de imaginación para esto, ¿no? Tomó un balde, lo colocó en el piso y empezó a colocar en el balde unas rocas que tenía sobre una mesa, unas rocas, hasta que el balde se llenó. Entonces preguntó, ¿está lleno el balde? Todos unánimemente dijeron sí. Entonces, al lado de las rocas había unas pequeñas piedritas, así, y las empezó a tirar también. Y las piedritas se empezaron a acomodar entre las rocas. Y tiraba 1, 2, 3, 4, un montón de piedritas, hasta que ya no entraban más. Dice, ¿ahora está lleno? Sí, sí, ahora sí, decían los alumnos. Entonces agarró una bolsa con arena y empezó a tirar arena. Y la arena también entraba, y entraba, y entraba, y vació la bolsa. Y preguntó otra vez, ¿ahora está lleno? Ya nadie quería responder. Todos se miraban y decían, no, algunos decían. Entonces, para los que dijeron que sí, agarró un jarro de agua y lo tiró, y ahí se llenó del todo. Entonces dice, ahora sí está lleno. ¿Qué les quiero enseñar con esto?, le decía. Y algunos decían, que siempre hay algo más para hacer para el Señor, siempre podemos servir un poco más. No, no es eso. Vuelvo nuevamente, agarró otro balde igual, lo colocó ahí y agarró un jarro de agua grande y lo llenó de agua. Y cuando agarró las piedritas, las empezó a tirar y se empezó a desbordar. Entonces dice, yo ya no puedo poner más nada. ¿Está lleno ahora? Ya todos tenían miedo de responder, pero algunos tímidamente decían, sí, bueno, ahora sí está lleno. Pero ¿qué quiero enseñar con esto? Las prioridades. Las prioridades. Si nosotros ponemos lo más grande primero, las demás cosas van a ir entrando. Van a ir entrando. Y van a ir entrando hasta llenar todo. Lo mismo pasa con nuestro corazón, hermano. Si nosotros colocamos al Señor en primer lugar en nuestro corazón, todas las demás cosas nos serán añadidas. La piedrita, la arena, el agua. Pero si colocamos otras cosas, pequeñas cosas, que puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser las pertenencias, no sé, póngale usted el nombre que quiera. Cuando querramos colocar a Dios, no va a entrar. No va a poder entrar, porque está lleno nuestro corazón de esas cosas. Por eso, hermanos, como les digo allá a los hermanos en Mozambique, Dios en primer lugar. Dios en primer lugar, pero verdaderamente. No Dios en primer lugar el domingo. Dios en primer lugar el día de oración. Dios en primer lugar el día de ayuno. Dios en primer lugar en todo momento de nuestra vida. Ahora, cuando salimos de acá, vamos a nuestra casa y Dios sigue siendo el que tiene que estar en primer lugar en todo, en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y de esa manera vamos a ser una iglesia fuerte. La iglesia tiene muchas patas. Una de esas patas es la educación cristiana. Y es tan importante, hermano, porque yo hago el ejemplo, yo le saco una pata a una mesa. ¿La mesa permanece en pie? Sí, permanece en pie, con 3 patas permanece en pie. Pero ¿qué pasa si me apoyo en la mesa? Y se va a desestabilizar. Bueno, una iglesia sin educación cristiana va a seguir y seguramente va a tener muchos miembros, pero ante la primera situación difícil se va a desestabilizar. Y así pasan las divisiones, y así pasan los problemas y todo lo que sucede con la iglesia de hoy. Hermanos, oremos por toda la iglesia de Cristo, por la iglesia de Mozambique, por la iglesia de Argentina y por cualquier iglesia en cualquier lugar del mundo, porque, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, en los postreros días vendrán tiempos difíciles.
Y tenemos que estar preparados, hermanos. Como iglesia tenemos que estar preparados. Somos miembros de una iglesia igual, símbolo igual, soldados de Cristo. Como miembros de la iglesia somos soldados, nos alistamos para ser soldados de Cristo. No vinimos a la iglesia para parar de sufrir. No, vinimos a la iglesia para prepararnos como soldados de Cristo, para enfrentar todo lo que Dios ponga en nuestras vidas con la fuerza y con la compañía de Dios en nuestra vida. Amén. Que Dios los bendiga abundantemente.